Bueno, en el material de hoy hemos desarrollado el tema de la secuencia, más que nada particularmente algunas consideraciones respecto a esta pauta formal. Sabemos que al igual que el tamaño, el análisis del simbolismo espacial y los trazos, la secuencia es una pauta formal. Técnicamente consiste en observar la forma en que el sujeto va produciendo el dibujo que le hemos consignado. Por ejemplo, cuando le pedimos que dibuje una casa, bueno, hay una secuencia esperable y una secuencia que fuera de esa secuencia se considera desorganizada o simbólica. En el caso de la casa es esperable que comience por las paredes, luego por el techo, después ventanas y puertas y demás accesorios, chimenea y demás accesorios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en algún dibujo la secuencia comienza a ser arbitraria? Hemos visto dibujos, por ejemplo, en el DFH, en donde el sujeto hace un brazo, después hace otro, después pone la cara, después pone los pies y después va rellenando el dibujo. Esta fragmentación por partes da cuenta de una alteración de la secuencia, ya que lo esperable, por ejemplo, para todo lo que es figuras humanas, es comenzar por la cabeza, cuello, hombros, tronco, brazos, manos, piernas y pies. Cualquier alteración ya empieza a convertirse en secuencia psicológica o simbólica. Esto quiere decir, en alguna medida, que algo de lo que la consigna le despierta al sujeto le provoca cierta desorganización o cierta conflictiva interna. Así entonces, analizar la secuencia es analizar dinámicamente el proceso interno psíquico que la consigna despierta en el sujeto. Muchas veces hemos comentado que es importante en todo test gráfico, más allá de cuál se trate, observar cómo el sujeto lo va construyendo, porque justamente podemos ver un dibujo que aparentemente cumple con todo lo esperable o que no presenta ninguna característica negativa y sin embargo la secuencia ser muy patológica. Algo importante a destacar es que la secuencia refleja un poco el aquí y ahora del sujeto, ya que un sujeto puede pasar de una estabilidad psicológica y por alguna crisis vital o algún suceso traumático desestabilizarse temporariamente o en el tiempo, digamos, depende la estructura previa que haya tenido antes de ese incidente. Bueno, entonces, cuando la secuencia se presenta desorganizada, quiere decir que algo está pasando en la situación vital del sujeto. Obviamente hay grados y grados de desorganización, por eso siempre recomendamos que los test gráficos no sean abordados colectivamente. Antes bien, si no se puede administrar colectivamente, individualmente técnicas gráficas, recurrir a otro tipo de evaluaciones. Pero obviamente pierden mucho su confiabilidad cuando no podemos ver cómo construyó el sujeto el dibujo, así también cuando tenemos un dibujo sin historia. Muchas veces vemos baterías, por ejemplo HTTP, y no se le ha solicitado el dibujo, el relato correspondiente. Si bien por ahí no es necesario hacer un relato por la casa, por el árbol o por la persona, sí es importante, una vez que el sujeto realizó ese HTTP, decirle, bueno, que elija uno, dos, o si gusta hacerlo con los tres, elegir uno de los dibujos y con ellos hacer un relato. También, entonces, no podemos tomar un gráfico sin ver cómo ha sido producido, porque fíjense, por ejemplo, en test como el Bender. El Bender es un test que se presenta a muchas alteraciones en la secuencia, y en la forma y en la dirección de los movimientos. El test de la familia, cuando hay dos o más elementos. Entonces, por un lado, este tema de que debemos ver la secuencia en la que fue graficado, y por otra parte también debemos siempre relacionar en todos los dibujos el producido con la edad del sujeto, algunas características más salientes de su historia vital, porque digamos que un dibujo es como si algo no tuviera su firma, es como un dibujo anónimo. Si no tenemos datos del escritor en cuanto a su edad, su estado de salud, su estado psicológico al momento de dibujar, si no tenemos un pequeño relato y si no vemos la secuencia, es como un dibujo anónimo, es decir, que no vamos a poder atribuir confiablemente a una persona las hipótesis y interpretaciones que realicemos. Bien,
Las secuencias entonces pueden ser organizadas cuando cumplen lo esperable para cada test. Cada test tiene su esperable de secuencia, así como también de detalles básicos que debe contener. Y las secuencias organizadas pueden construirse en desorganizadas. También se las suele llamar simbólicas o psicológicas. En el material de hoy, el dibujo comienza organizado, ya que, por ejemplo, ante la consigna dibuje una persona bajo la lluvia, lo esperable es que se dibuje la persona, el paraguas, la lluvia y el piso. En el caso de hoy inicia así, dibuja la persona, el paraguas, después dibuja la lluvia, las nubes superiores y el piso. Pero ¿qué pasa? Automáticamente, antes de terminar el dibujo, sobreimprime otra línea de nubes y sobre eso dibuja lo que se parece una casa, edificios, porque en realidad no tienen límite. O sea, por ejemplo, la puerta de la izquierda desborda, una ventana que está a la derecha también, como si el dibujo incluso se continuara más allá del espacio de la hoja. Si interpretamos estos signos, tenemos la presencia de esta cantidad de nubes, nos da cuenta de un estado de ansiedad importante. La lluvia es irregular, viene de todos lados, está hecha con trazos bastante impulsivos, largos y acerados, aunque a él no lo tocan, aunque la figura humana no la tocan. Las nubes que se superponen con transparencia en la parte superior de lo que sería una casa o un edificio, hablan de cuenta de que hay una perturbación en el criterio de realidad y fallas en la discriminación. Si hubiésemos observado el dibujo, a lo mejor hubiésemos pensado que esa casa se dibujó primero y que la lluvia se agregó a lo último, pero no fue así. Todo esto nos indica que esta persona, al momento de realizar, estaba con algún desequilibrio vital. Puede ser alguna tensión por alguna situación personal. Por eso es importante, chequear previo a una batería cuál es la situación vital, y por eso recomendamos muchas veces la escala sucesos de vida o un sondeo de lo que le ha pasado al sujeto en los últimos 2 años. Bueno, esperamos haber ilustrado el tema de la secuencia con este protocolo y la importancia de su observación.